No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo tenía 29 años y trabajaba en una agencia de marketing. Llevaba años dejándome la vida frente a una computadora, trabajando fines de semana y comiendo en mi escritorio. No es que odiara mi vida, pero todo se sentía repetitivo. Cuando llegó diciembre de 2003, sentí que si no me alejaba un rato de todo, me iba a volver loco. Así que compré un boleto de avión para irme solo a Miami. Una semana, nada más, sin jefes, sin pendientes, sin reportes. El vuelo salía el 8 de diciembre a eso de las 10:30 de la mañana. Me desperté temprano, tomé un café rápido, revisé por 10ª vez si llevaba todo, pasaporte, cargador, libro para el vuelo. El aeropuerto estaba lleno, como siempre en temporada navideña. Gente apurada, niños llorando, turistas con sombreros de paja que no entendían español, lo de siempre. Pasé el filtro de seguridad sin problemas y me senté a esperar en la sala de abordaje. Me acuerdo bien porque estaba leyendo un libro de ciencia ficción que acababa de comprar, sobre universos paralelos, por cierto. No le di mucha importancia en ese momento. Subí al avión, me tocó asiento de pasillo 18C. Me puse los audífonos, me acomodé con mi libro y apenas despegaron, me olvidé del mundo. Todo iba normal, hasta que no. Fue poco después del servicio de bebidas. La mayoría de la gente ya se había relajado. Algunos dormían, otros veían películas en las pantallas pequeñas y yo estaba distraído viendo por la ventana. De repente se escuchó un chasquido fuerte, como si algo metálico se hubiera roto. Las luces comenzaron a parpadear. El avión dio un jalón violento hacia un lado, como si algo lo hubiera empujado de costado. La máscara de oxígeno de la persona frente a mí cayó, luego la mía. Todo pasó en segundos. Alguien gritó, «Dios mío». Otra persona comenzó a rezar. Se abrieron los compartimientos de equipaje y las maletas salieron volando. Una de ellas golpeó a un señor que estaba 2 filas adelante. La azafata intentaba mantener la calma, pero tenía los ojos completamente abiertos, asustada. Y luego vino el golpe fuerte. Un movimiento seco, brutal, como si el avión hubiera caído desde varios metros y se hubiera estrellado contra algo. Las luces se apagaron completamente. Por un momento el silencio fue total y después un chillido agudo, como un pitido interminable. Y todo se apagó, literal, como si alguien hubiera apagado el mundo. Abrí los ojos, estaba en el mismo asiento, las luces encendidas, gente tranquila, todo exactamente como antes. Mismo libro, misma posición, mismo todo, solo que no me sentía igual. Era como si algo no encajara y el cuerpo me pesara diferente, como si me hubieran reinstalado. En ese momento no dije nada. Pensé que tal vez me había dormido o alucinando, pero durante las siguientes semanas las cosas empezaron a ponerse aún más raras. Tenía una sensación constante de movimiento interno, como si mi cuerpo estuviera flotando o subiendo en un elevador invisible. Me pasaba cuando estaba sentado, de pie, incluso acostado, como si en cualquier momento me fueran a desconectar de este lugar. Un día estaba sentado leyendo y de la nada sentí un jalón tan fuerte hacia la izquierda que solté el libro. Me tuve que agarrar del brazo del sillón. Nadie más sintió nada. Nadie más lo notó. Pero yo estaba seguro, algo me estaba arrastrando hacia otro lado. Y no solo era eso, empecé a notar pequeñas diferencias. La farmacia de la esquina ya no era Farmacia Roma, ahora era una tal San Rafael. El nombre del parque donde jugaba de niño había cambiado. La casa de una tía ya no tenía el mismo color que recordaba. Nada demasiado grande, pero lo suficiente para darme cuenta. Fui al médico. Les conté lo de los mareos, la sensación de movimiento, las pequeñas confusiones. Me hicieron estudios, todos, resonancias, análisis de sangre, revisión del oído medio. Todo normal. Diagnóstico final, estrés. Posiblemente un episodio de ansiedad mal gestionado, dijo uno de ellos. Pero yo sé que no fue eso. Yo estuve en ese accidente, o tal vez morí en ese accidente. No sé cómo explicarlo. Es como si el avión hubiera tenido un error y a mí me hubieran recuperado en otra versión de esta realidad, en un mundo casi igual, pero no del todo. Como si este universo no fuera el mío original, sino una copia muy parecida. Y lo más raro es que una semana después revisé noticias en internet. No encontré nada, ningún vuelo reportado con incidentes,
Ningún accidente, ningún aterrizaje forzoso, nada. Como si nunca hubiera ocurrido, pero yo lo viví, lo sentí, y por semanas mi cuerpo me lo recordaba. Hoy ya no me pasa, no tengo esa sensación de flotar ni de ser jalado a otro lado, pero siempre me quedó esa duda. ¿Cuántas versiones de mí hay allá afuera? ¿Y cuántos más hemos sido reinstalados sin saberlo? No lo cuento mucho porque suena loco, pero cada vez que alguien habla de glitches en la realidad o universos paralelos, yo sé que algo así me pasó. Esto me pasó hace ya como 15 años, pero te juro que aún me da escalofríos recordarlo. Era un fin de semana cualquiera y yo estaba muy emocionada porque, con mis amigos, habíamos quedado en ir a un nuevo cine que recién habían inaugurado en la ciudad. En ese momento, ese lugar era la novedad. Todo mundo hablaba de sus pantallas enormes, el sonido envolvente y lo modernas que estaban las instalaciones. Estaba junto a una tienda mega comercial y desde afuera, honestamente, se veía más pequeño de lo que uno esperaría para un cine, pero una vez dentro se sentía mucho más amplio de lo que parecía, como si el espacio no tuviera lógica. Fuimos en grupo, como 7 u 8 amigos. Era la típica dinámica. Algunos fueron a apartar lugares porque aún no eran numerados, otros a comprar palomitas y yo me fui con mi mejor amiga al baño antes de entrar a la sala. El baño estaba casi al fondo del cine, a un costado de las salas. Al entrar, lo primero que noté fue que era increíblemente grande, gigantesco. Un pasillo largo y limpio con espejos interminables, lavabos brillantes y muchísimas puertas de cubículos alineadas como si no tuvieran fin. Me dio esa sensación parecida a cuando entras a una casa de los espejos en la feria, donde no sabes si lo que ves es un reflejo o una nueva entrada. Pero lo raro es que no había nadie más. Solo mi amiga y yo. Entramos a diferentes cubículos. Ella terminó primero y me dijo que me esperaba afuera. Cuando salí y comencé a lavarme las manos, noté que la luz se había atenuado. No me di cuenta en qué momento pasó, pero ya no era esa luz blanca y brillante de cuando entramos. Era tenue, medio amarillenta, y las lámparas titilaban como si estuvieran a punto de fundirse. Me miré en el espejo y sentí un cosquilleo raro, como si algo estuviera fuera de lugar. Me sequé las manos y caminé directo hacia donde recordaba que estaba la salida, pero no estaba. Me dije que quizá me distraje y caminé por el pasillo equivocado. Di la vuelta, tomé otro y llegué nuevamente a los lavabos. ¡Qué rayos! Caminé más rápido esta vez, tratando de ubicar la salida. Y nada, otro pasillo, misma historia. Los ecos de mis propios pasos se volvían más fuertes y molestos. El lugar se sentía cada vez más vacío, más ajeno. La desesperación comenzó a invadirme. Era como estar atrapada en un laberinto dentro de un lugar que no debía ser tan complicado. Me decía a mí misma, estás exagerando, estás cansada, es un baño, simplemente sal. Pero nada. Di vuelta en un pasillo aún más largo. Sentí que tardé muchísimo en llegar al final, pero cuando por fin lo hice y la pared me obligó a girar, ahí estaba, la salida. La puerta que tanto había buscado. Respiré profundo, aliviada. Caminé directo hacia ella, pero justo antes de salir, volteé hacia atrás. Las luces estaban encendidas como si nada. La claridad era perfecta. Los espejos brillaban. No había ni rastro de lo que acababa de vivir. Salí y ahí estaba mi amiga, blanca como papel. Me abrazó y me preguntó alterada que dónde demonios me había metido. Le dije, ¿cómo que dónde? En el baño. Y entonces me soltó algo que me dejó helada. Me contó que al ver que tardaba tanto, se preocupó. Entró al baño para ver si estaba bien, me llamó por mi nombre varias veces, pero no respondí. Y lo más extraño, no había nadie ahí. Me buscó en la sala de cine pensando que me había adelantado. Luego fue a la dulcería, al área de espera. Incluso salió a la calle a ver si por alguna razón me había ido. Nada. Todo ese tiempo yo, según yo, estuve dentro del baño, caminando, perdida, buscando una salida que no estaba donde debía. Pero para ella no había nadie. Lo peor es que mi celular se lo había dado antes de entrar al baño para que lo guardara en su bolsa, así que ni siquiera podía comunicarse conmigo. Dice que cuando regresó por tercera vez al baño fue que me vio salir como si nada. Ambas estábamos tan alteradas que ni siquiera entramos a ver la película, solo queríamos irnos. Ese cine, desde ese día algo me causó incomodidad, como si no fuera un lugar común, y curiosamente no duró mucho tiempo abierto.
Cerraron unos años después, dicen que por baja afluencia y problemas con la administración. Pero yo me pregunto si fue solo eso. Nunca más volví a pisar ese lugar, y cada vez que paso por donde estaba ese cine, siento un escalofrío recorrerme la espalda, porque por más que busque explicaciones lógicas, sé lo que viví, y sé que durante un rato estuve en un lugar que no debía existir, un lugar donde el tiempo, el espacio y la lógica no aplicaban. Hace ya más de 10 años vivíamos una etapa complicada pero bonita. Mi esposa y yo estábamos criando a nuestros 3 hijos pequeños y aunque los recursos eran limitados, hacíamos lo posible por darles experiencias que recordaran con cariño. Esa vez habíamos planeado un viaje en auto por la provincia, una escapada sencilla para salir de la rutina y pasar un fin de semana juntos en familia. Salimos temprano desde Córdoba con dirección hacia el norte. Todo iba bien hasta que cerca de las 9 de la noche, en una ruta secundaria bastante solitaria, el coche empezó a hacer ruidos raros y finalmente se detuvo del todo. No había señal en el celular y ya empezaba a refrescar. Decidí que lo mejor era que mi esposa y los chicos buscaran refugio, mientras yo esperaba junto al auto por si lograba captar señal o si pasaba a alguien que pudiera ayudarnos. A unos 300 metros, por suerte, vimos una casa con luces encendidas. Caminamos hasta allá y nos recibió una señora mayor, amable, con rostro cansado, pero muy acogedor, acompañada de un joven que dijo ser su hijo. Nos ofrecieron pasar la noche mientras resolvíamos el problema del auto. La casa era antigua, pero impecable. Los pisos de madera crujían, las paredes estaban decoradas con cuadros de estilo clásico y había un aroma a sopa recién hecha que se colaba por todos los rincones. La señora nos ofreció camas limpias para los chicos y un cuarto para mi esposa. Yo me ofrecía a regresar al auto para no incomodar, además de que no quería dejarlo solo toda la noche. Ella me dio una manta, me ofreció café y me acompañó hasta el umbral con una linterna. Pasé la noche en el coche, envuelto en la manta, esperando que llegara la mañana para intentar conseguir señal. Finalmente, a eso de las 7 de la mañana, un camionero pasó y me ayudó a contactar a una grúa. Mientras esperábamos que llegara, regresé a pie a la casa para buscar a mi esposa y a los chicos. Y ahí fue donde todo se volvió completamente extraño. La casa, la misma casa donde horas antes mi familia había dormido, estaba en ruinas. Las ventanas estaban completamente tapiadas con tablones podridos. La puerta colgaba de una bisagra oxidada. El jardín, que la noche anterior tenía flores y un camino de piedra, era solo maleza alta y ramas secas. Pensé que me había confundido de casa, que era otra construcción similar, pero no, era esa. Mis pies temblaron, entré con el corazón en la garganta. Grité los nombres de mi esposa y mis hijos. Al no obtener respuesta, subí por lo que quedaba de una escalera resquebrajada y allí los encontré. Estaban despertando, sobre escombros, sin colchones, sin sábanas, sin veladores encendidos ni ventanas abiertas, solo polvo, pedazos de madera caída y muros derrumbados. Pero lo más inquietante fue su expresión. Ellos no sabían que algo andaba mal. Mi esposa me miró confundida. Me dijo que la señora les había dado de cenar y que los chicos habían dormido como nunca, pero ahora estaban entre ruinas, con las mismas ropas puestas y sin ninguna explicación. Los chicos se frotaban los ojos, desorientados. Les conté lo que veía, les mostré cómo estaba la casa por fuera. Caminamos por el terreno y efectivamente no había señales de que alguien viviera ahí desde hacía años. Todo estaba abandonado. Lo más escalofriante es que nadie del pueblo cercano recordaba que viviera alguien ahí en al menos 2 décadas. La casa había sido declarada inhabitable y llevaba años cerrada. El resto del viaje lo cancelamos. Regresamos a casa en silencio, cada uno lidiando a su manera con lo que había pasado. Al principio intentamos encontrar explicaciones lógicas. Tal vez fue un episodio de alucinación colectiva, tal vez nos drogaron, tal vez... no sé. Pero con el tiempo dejamos de buscarle sentido. Hasta el día de hoy ninguno de nosotros puede explicar lo que pasó esa noche. Mi esposa a veces sueña con esa señora. Uno de mis hijos dice que recuerda la sopa caliente y la voz del joven diciéndole, «Ya estás a salvo». Yo solo sé que esa casa no debía estar ahí, y aún así les dio refugio a los míos cuando más lo necesitaban, y eso me da escalofríos y gratitud a la vez.
Esto me pasó hace ya como 13 años y hasta la fecha me sigue dando vueltas en la cabeza. No fue un sueño, no fue una confusión, fue real. Y estoy convencida de que ese instante inexplicable me salvó la vida. En ese entonces vivía con mis papás en una colonia sencilla, pero muy movida, de esas donde todo el mundo se conoce. Yo tenía unos 20 y tantos años y trabajaba en una fábrica, una maquiladora que quedaba a casi 1 hora de camino. Teníamos que tomar el autobús a las 6:10 en punto, todos los días. Era de esos transportes que pasan una sola vez. Si lo pierdes, ya ni te molestes en ir a trabajar. Mi rutina era milimétrica. Me despertaba a las 5:15, me vestía, me preparaba algo rápido para desayunar y a las 6 ya estaba cerrando la puerta de la casa. Me gustaba ser puntual y no correr riesgos. Pero esa mañana, algo se sintió raro desde que abrí los ojos. No había ruido afuera. No se escuchaban los perros ni las motos que siempre pasaban desde temprano. El aire en la habitación se sentía denso, como si el ambiente estuviera detenido, pero no le di importancia. Me vestí como siempre, me puse los zapatos y cuando me agaché para abrocharme las agujetas, ahí fue donde todo se quebró. Recuerdo haber bajado la cabeza. Hice el primer nudo y luego el segundo. Cuando volví a levantar la mirada, mi reloj marcaba 15 minutos después. Literal, de las 6 pasó a ser 6:15. Me congelé. Parpadeé varias veces como queriendo que el reloj regresara al tiempo correcto. Era imposible, no me había distraído, no me había quedado dormida, solamente me agaché para atarme los tenis y de repente, ya era tarde, salí corriendo como loca. Ni siquiera me puse bien la chamarra, solo agarré la mochila y me lancé a la calle. Iba tan apurada que sentía que el corazón se me salía del pecho. Justo cuando doblé la esquina hacia la avenida donde estaba la parada del camión, me entró una llamada. Era Toño, un compañero del trabajo que siempre se sentaba conmigo en el transporte. Contesté sin detenerme. ¿Dónde estás?, me preguntó en seco con la voz tensa. Le dije que iba tarde, que me había pasado algo rarísimo, y él me interrumpió. No vengas por aquí. Hubo una balacera, justo en la parada, a la hora en la que tú siempre llegas. Me detuve en seco, no lo podía creer. Me quedé muda y él siguió hablando. 2 camionetas se toparon ahí. Empezaron a disparar sin importarles nada. Los que ya estaban esperando el camión se tiraron al piso. Fue una locura. Tú siempre llegas a esa hora. Pensé que estabas ahí. Yo me quedé sentada en una banqueta, sin poder moverme. Sentía la cara helada, los oídos zumbándome. ¿Cómo podía ser que ese extraño salto en el tiempo me hubiera alejado justo de ese lugar, justo en ese instante? Al final, Toño me dijo que la policía ya había llegado y que los del transporte estaban esperando a que se calmara la cosa para avanzar. Yo llegué tarde al trabajo, como todos los que estuvieron en esa escena, pero nadie dijo nada. Todos sabían lo que había pasado. Durante días no pude dejar de pensar en eso. Revisé mi celular, el reloj, todo. Nada fallaba, todo estaba bien. Pero ese hueco de tiempo, ese momento que no viví, se sintió como si algo me hubiera sacado de mi rutina para evitar que me pasara lo peor. No sé si fue Dios, el destino o algo que no entiendo, pero me salvó. Y desde entonces, cada vez que me pasa algo extraño con el tiempo, con los relojes, con la sensación de estar fuera de lugar, no lo tomo a la ligera, porque ese día entendí que 1 minuto puede marcar la diferencia entre seguir viviendo o no contarla. Esto me pasó hace unos años, cuando aún vivía con mis padres y estaba en esa etapa de la vida en la que todo gira en torno a mudanzas, nuevos rumbos y cambios importantes. Había comprado un boleto de avión para ir a otra ciudad a empezar de cero. Era un vuelo importante, tanto por lo emocional como por lo simbólico. Literalmente era el inicio de una nueva etapa. Recuerdo que ese día me levanté con todo listo. Las maletas estaban empacadas desde la noche anterior. Llegamos al aeropuerto con tiempo de sobra. Todavía faltaban 3 horas para que saliera mi vuelo cuando pasé a documentar mis maletas. El proceso fue rápido, sin filas, sin contratiempos. Después de dejar las maletas, regresé un momento con mi familia para despedirme bien. Fue una despedida corta, pero emotiva. Abrazos, fotos, consejos de última hora, lo normal. En mi cabeza no estuve con ellos más de 20 minutos. Me despedí, caminé de regreso al filtro de seguridad, pasé sin complicaciones y seguí mi camino hacia la sala de espera. Ahí fue cuando todo se puso raro.
Desde que crucé el filtro noté un ambiente apresurado, gente corriendo, empleados hablando por radio. Me pareció raro porque pensé que aún tenía mucho tiempo. Al llegar a la puerta de embarque vi mi nombre parpadeando en la pantalla, seguido de un anuncio por altavoz. Última llamada para el pasajero Federico López. Favor de abordar inmediatamente. Era mi nombre, me llamaban a mí. Me congelé. Miré mi reloj y marcaba exactamente la hora de salida del vuelo. No entendía nada. ¿Dónde se habían ido esas 2 horas y media? No hice ninguna escala, no me distraje en tiendas, no me senté en ningún lado. Para mí, entre que documenté mis maletas y volví a entrar, habían pasado 20, tal vez 25 minutos como mucho. Apreté el paso, casi corriendo hacia la puerta de embarque, con esa mezcla de adrenalina y confusión que se te instala en el estómago cuando sabes que algo no tiene sentido. El personal de la aerolínea me miró raro, como si no entendiera por qué llegaba justo al borde. Me escanearon el pase de abordar y me dejaron pasar, sin hacer comentarios. Ya en mi asiento del avión, mirando por la ventanilla mientras esperábamos para despegar, revisé el reloj otra vez. Seguía marcando bien. Incluso comparé con el del avión y el de mi celular. Todo coincidía. ¿Qué carajos había pasado? Una vez en el aire, con la mente un poco más fría, traté de buscarle lógica al asunto. Pensé en si quizá me había confundido con la hora, si era una falla del reloj o algo por el estilo. Pero no, nada de eso cuadraba. Lo que más me inquieta es que nunca perdí la noción del tiempo. No me desmayé, no me distraje con nada. Solo fue como si el tiempo hubiera saltado y algo o alguien hubiera metido la mano en el reloj y hubiera adelantado todo sin que yo lo notara. Cuando conté la historia a mis amigos, la mayoría lo tomó a la ligera. Unos dijeron que fue estrés, otros que seguro me distraje más de lo que creo, pero yo sé que no fue así. Fue como si el tiempo se doblara y me hubieran sacado del flujo normal de las cosas por un momento, y luego me hubieran regresado justo al límite, como si me estuvieran evitando algo. A veces me pongo a pensar, ¿y si esa pérdida de tiempo me evitó algo peor? ¿Y si debía estar en ese vuelo justo a esa hora por una razón que nunca sabré? Desde entonces, cada vez que algo no tiene sentido con el tiempo, un reloj que se desajusta, una hora que no cuadra, una sensación de que algo se aceleró o se detuvo, no lo tomo a la ligera, porque ese día, por unos minutos que no viví, algo cambió y nunca supe por qué. Mi abuelita tenía una tiendita muy tradicional, de esas que ya casi no existen, donde vendía de todo un poco, refrescos, abarrotes, pan dulce, pero lo que realmente era famoso eran sus tamales. Mi abuela hacía tamales desde siempre y con el tiempo abrió también un pequeño expendio. En fechas especiales como Navidad o Día de Muertos, la gente hacía fila desde días antes para encargar sus pedidos. La cosa se ponía tan intensa que toda la familia tenía que ayudar. Mi hermana, que entonces tenía unos 17 años, siempre decía que no le gustaba estar en la tienda porque se ponía nerviosa con tanta gente. Pero ese año, como la abuela andaba cansada, le pidió el favor de que la ayudara a tomar algunos pedidos en lo que ella preparaba la masa. El 22 de diciembre, por la tarde, llegó un señor que cada año hacía el mismo encargo: 3 docenas de tamales de rajas, 3 de mole y 2 de dulce. Era un cliente habitual, muy serio, siempre puntual con su encargo. Ese día, mi hermana fue quien lo atendió, le tomó el pedido, lo apuntó como siempre en el cuaderno grande que usábamos, le cobró y dejó el dinero dentro del cuaderno, tal como nos había enseñado mi abuela. Todo normal. Al día siguiente, temprano, llegaron a la tienda 2 hombres preguntando por los tamales. Eran los hijos del señor de siempre. Mi hermana los reconoció de inmediato y les dijo con toda tranquilidad: «Ah, sí, el pedido ya está hecho. Ayer vino su papá y dejó pagado todo. Solo tienen que pasar a recogerlo el 24 como siempre». Los hombres se miraron entre ellos, muy serios, como si no hubieran entendido bien. «¿Cómo que vino ayer mi papá?», dijo uno de ellos. «Sí», respondió mi hermana, algo confundida. «A eso de las 6 de la tarde, me pidió el mismo encargo de siempre. Hasta me saludó igual que otros años. Miren, aquí está anotado en el cuaderno nombre completo, teléfono. Y aquí está el dinero». Les mostró la hoja y los billetes que estaban ahí, tal como los había dejado el día anterior. Uno de los hombres tragó saliva, el otro se quedó pálido. «No puede ser», dijo el que parecía mayor. «Mi papá
falleció hace una semana, lo enterramos el sábado. Mi hermana se quedó helada. Literal, se le borró el color de la cara, le temblaban las manos. Tartamudeando solo logró decir, pero yo lo vi ayer. Traía el mismo suéter gris con rombos de siempre. Me saludó, me dijo, ¿ya estás lista para la locura de la Navidad? Como siempre, hasta se despidió igual. Nos vemos en la entrega, muchacha. Los dos hombres juraron que eso no era posible, que su papá había muerto en casa, rodeado de la familia, pero ahí estaba la evidencia, el pedido, el nombre, el teléfono y el dinero real, exacto. Mi hermana ya no pudo seguir. Se puso tan mal que dejó de ayudar en la tienda. Cada vez que pasaba cerca del cuaderno de pedidos le daba escalofríos. No quería ni tocar el mostrador. Mi abuela, que siempre ha sido muy creyente, solo dijo con calma, a veces las almas tienen asuntos pendientes. Ese señor cumplía su palabra cada año. Tal vez su corazón no se quedó tranquilo sin asegurar que su familia tuviera sus tamales en Navidad. Y sí, el 24 los hijos recogieron el pedido. Nunca dijeron más del tema, solo agradecieron y se fueron en silencio. Hasta el día de hoy, ese cuaderno de pedidos sigue guardado en una caja, con la hoja marcada, con el nombre del señor y la anotación en la letra de mi hermana. Nunca nadie tocó ese dinero. Mi abuela lo dejó envuelto en una servilleta dentro de una caja de madera que usaba para guardar cosas especiales. No sé qué fue lo que pasó exactamente, pero desde ese día, todos en la familia tratamos con mucho respeto las promesas no cumplidas. Uno nunca sabe quién regresará, solo para cumplir la suya. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.